está prendido. Ya está prendido. Ya los oigo. Bueno, ya me oigo yo. No es que ya los oigo, ya me oigo yo. Dios me los bendiga. Me gusta, como dijo el pastor, los veo que están animados, están contentos y qué bueno poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabe que es un privilegio poder venir a la casa del Señor. Es un privilegio que nosotros podamos reunirnos, que podamos estar en su casa, que vengamos a adorarlo. Me encantó esa canción porque hemos venido a exaltarlo, hemos venido a adorarlo. Ese es el propósito de venir cada domingo. Venimos a adorar y a exaltar el nombre de nuestro Rey, porque Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado. Amén. Les voy a dar, como dijo mi esposo, la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Comparte este mensaje, comparte este enlace. Ahí abajo del video hay un box, hay una cajita, que dice share o dice compartir, compártelo. Es necesario que abramos esta emisión para muchas personas, para que la gente pueda escuchar palabra de Dios. Amén. Y quiero que ores conmigo antes de comenzar para que sea el Señor tomando el control de todo lo que vayamos a hacer desde ahora para adelante, y que el Señor nos hable, que el Señor me use para que Él nos hable a través de mí. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres el que pones el hacer como el querer en nosotros. Te pedimos, Padre, que en este momento tú tomes el control de todo lo que vaya a salir de mi boca. Que no sea, Señor, palabra humana, que no sea conocimiento humano, sino que sea palabra dirigida por ti. Unge mis labios, Rey, y úsame como aquel día en Pentecostés, Señor, que usaste a Pedro para hablar tu palabra con el denuedo, Rey, que tú deseas que se hable tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo cancelo toda mentira, todo pacto, todo contrato, todo convenio con el reino de las tinieblas y lo echo al abismo en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que tu bendición está en este lugar. Yo declaro, Padre, que tu presencia se pasea en medio de nosotros y que en esta mañana, Rey, tú vas a hacer milagros, prodigios y maravillas. Padre, porque hemos venido a adorarte y cuando tu pueblo te adora, Señor, tú te haces presente en medio de nosotros. Padre, yo sé que tú te estás paseando. Yo traigo cada pensamiento contrario a tu obediencia, lo traigo cautivo a tu poderío y declaro que hoy es un día de libertad física y espiritualmente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, y te pido que me uses, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Hoy quiero terminar la serie Haremos Historia. Y quiero terminar con un tema súper importante. La semana pasada estuvimos celebrando la resurrección. Es algo precioso para nosotros. De hecho, tenemos el letrerito ahí atrás que dice que Él vive, hermanos. Y Él no vive solamente el domingo de resurrección. Él vive todos los días. Él está aquí en medio de nosotros y para nosotros la resurrección significa mucho, porque sin resurrección no habría historia, sin resurrección no habría pasado, es más, sin resurrección no habría futuro, no tuviéramos un futuro. La resurrección ha cambiado nuestra vida, porque un día el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo voy a ir, yo voy a morir. Yo voy a pagar el precio de los pecados del mundo, pero no solamente porque voy a morir en una cruz, no, sino que voy a resucitar. Y esa resurrección ha cambiado el curso de la historia. ¿Y por qué? Porque después de su resurrección, Él se paseó, dice la palabra de Dios, que se le presentó a muchos. ¿Hello? Muchos que lo vieron morir en la cruz, vieron al Jesús resucitado. Vieron al Cristo resucitado caminar. Vieron al Cristo resucitado dar instrucciones.
Y después de eso vemos en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 1, vemos cómo el Señor les da instrucciones en Hechos capítulo 2. Vemos el nacimiento de la iglesia. Quiere decir que la resurrección marca algo para nosotros. Por eso es tan importante. Por eso no podemos cambiar esta festividad. No podemos cambiar el significado de la historia. No tiene nada que ver con Easter. No tiene nada que ver con los huevos de Pascua. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con el Cristo resucitado. ¿Y por qué? Porque ahí brinca la pregunta, ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué vino Él? ¿Por qué Dios nos ha amado tanto? Porque son preguntas que saltan a la mente. Y por eso yo hoy he titulado esta última prédica de esta serie de que haremos historia, Jesús, el amigo de todos. Jesús, el amigo de todos. ¿Y qué tiene que ver con la resurrección? Tiene que ver mucho porque a partir de su resurrección empieza la historia de la iglesia. Empieza el porqué, el significado del por qué Él vino a esta tierra. Y a veces pareciera que no hemos entendido por qué Él vino. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 9, verso 10. Lucas capítulo 19. Miguelito me mira. Lucas capítulo 19. Entiendan que a veces los ojitos me fallan. Lucas capítulo 19, verso 10. Fíjense lo que dice la palabra. Esto es interesante. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante es esto, ¿no? Él vino a buscar y vino a dar salvación a lo que se había perdido. La pregunta que salta es, ¿qué es estar perdido? ¿Qué significa estar perdidos? Porque a veces no hemos entendido esos pequeños significados. ¿Qué significa estar perdido? ¿Qué significa aún más estar perdidos espiritualmente? Porque, señores, hermanos, yo te voy a decir algo a ti que me ves también por las redes. A veces creemos que somos muy espirituales porque llegamos a la iglesia. A veces creemos que somos espirituales porque hacemos un check mark y tenemos un devocional y ya cumplimos. Es más. Y por eso es necesario que entendamos qué significa estar perdidos y qué significa estar perdido espiritualmente. Y fíjate, estar perdido significa estar desconectados de Dios. Hello. Estar desconectado de Dios quiere decir que no estamos, como dijo el pastor, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandatos. Eso es estar desconectado de Dios. Porque Dios nos habla en su palabra y nos da mandamientos, mandatos específicos que tú y yo tenemos que cumplir. Y que no es como cuando vamos donde papá y le decimos, ay papi, pero es que fíjate que es que yo no puedo. Y queremos torcerle el brazo al Señor. Y eso no funciona así. Él dejó algo estipulado. Y tu tarea y la mía es cumplirla. Entonces, estar perdidos espiritualmente quiere decir que estoy desconectada de Dios. Estar perdidos espiritualmente también significa que somos fácilmente engañados por el enemigo. Por eso andamos de un lugar a otro creyendo todo lo que nos dicen. Y el enemigo nos engaña porque él no se viste con unos cuernos y como lo pinta el mundo de Hollywood. No, él es un ángel de luz, no nos olvidemos de eso. La palabra de Dios lo dice. Y cuando tú y yo estamos desconectados del Padre, fácilmente somos presas para el enemigo. Porque estamos escuchando la voz enemiga, diciéndonos, no, Dios entiende. No necesitas. Los pastores no, ellos no saben. Los líderes no saben. Hello, iglesia.
Entonces somos presa fácil para lo que el enemigo nos está diciendo. Estar perdido significa no ver las cosas correctamente. Hello, iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos entendiendo los tiempos en los que estamos viviendo. Iglesia, y le digo a la gente que está aquí presente y a la gente que me está viendo a través de las redes, estamos viviendo tiempos históricos. Tiempos históricos y bíblicos. Porque para que usted, si usted no ha visto, porque yo no veo noticias, porque para mí, desde ya le digo, las noticias son fake. ¿Cómo se dicen las noticias en fake? Son falsas. Pero en esta semana me enteré, a través de otras noticias, que la semana pasada ungieron al supuesto Cristo, los judíos ortodoxos. Hello, iglesia. Los que están siguiendo la cábala. Eso es bíblico, ¿sabía? Es más, lo van a coronar en una fecha pública, precisa para el pueblo judío, para el pueblo israelita, que es en Yom Teruah. En esa fiesta lo van a coronar. Es un nombre medio raro ahí que tiene 33 años y lo ungieron como el Mesías que ellos estaban esperando. El Cristo. El Cristo. Eso es lo que están diciendo, hermanos. Estamos viviendo tiempos bíblicos. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos el día ni la hora, pero vamos a reconocer los tiempos. Y es tiempo de que abramos los ojos. Es tiempo que despertemos y que dejemos de vivir una religión. Porque esto no es una religión. Esto es más que una relación. Es una intimidad con Dios. Necesitamos volver al Padre. Por eso estar perdido significa no mirar las cosas correctamente. No entender lo que está pasando. Y seguir nuestra vida como que si nada estuviera pasando. Y te tengo noticias. El rato que suenen las trompetas te vas a quedar ahí mismo. Pero pastora, yo llegaba a la iglesia todos los domingos. Yo me conectaba. Hello. Estoy hablando de más cosas. Es hora de que empecemos a mirar las cosas como son. Y que eso cree en ti aquella necesidad. Tengo que buscarte, Señor. Porque habían 10 vírgenes, dice la Escritura. Y 5 se fueron a buscar aceite porque se les había acabado. Que no te agarre el amo y el dueño buscando el aceite, sino que te agarre listo, que cuando Él toque las trompetas digas, aquí estoy, Señor, lista para irme contigo. Entonces, estar perdido significa que no vemos las cosas correctamente. Estar perdidos significa que estamos siendo gobernados por malos hábitos. Iglesia, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú me haces predicar lo mismo y lo mismo y lo mismo? El Señor me decía, porque mi iglesia necesita despertar. Porque no hemos entendido el significado del Evangelio. No hemos entendido el por qué verdaderamente Cristo vino a esta tierra. Y vino a salvarte, ¿sabes? Y por eso resucitó. No hemos entendido el poder de la resurrección. No lo hemos entendido. No estamos viviendo el Evangelio. Y necesitamos entenderlo. Entonces estamos siendo gobernados por malos hábitos. Ay, es que, pastora, yo lo tengo todo fríamente calculado. No, te tengo noticias. Si hay malos hábitos en tu vida, necesitas confesarlos. Y necesitas venir a Cristo y ponerte a cuentas con Cristo y buscar ayuda. Porque Dios te quiere libertar. Y porque como te dije a comienzo de año, este es el año de la libertad. Es el año en que Dios ha escogido para nosotros decir, yo necesito libertar a mi iglesia, a mi pueblo, a mi gente, porque quiero que se levanten, porque quiero que a través de su testimonio, de su forma de vivir, no necesiten ni hablar, sino que de cómo viven, ellos puedan predicar el Evangelio y que la gente añore lo que hay en nosotros. Es hora de recapacitar. Y te tengo noticias.
No hay vergüenza en Cristo. Estás siendo gobernados por malos hábitos, el Señor te dice, ven a mí que yo te voy a libertar. Estar perdido significa desviarte del plan que Dios tiene para tu vida. Esto es interesante, ¿sabes? Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y nuestro plan. Pero te tengo noticias, no es ni tu voluntad ni tu plan. Es el plan de Dios. Así que ten cuidado en desviarte del plan que Dios tiene para ti. Que pastora, que el camino que estoy caminando es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es más, la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero que no temamos. Porque Él ha vencido al mundo. Vamos a sufrir. Nos van a pasar cosas que no vamos a entender. Oh, pero tenemos que perseverar. Tenemos que ponernos la armadura y decir, Señor, yo camino contigo. Eso es estar perdidos. Pero Dios vino con un propósito y de eso es de lo que yo te quiero hablar. Porque Dios vino a rescatar a toda esa gente perdida. Y yo te dije que era estar perdido para que entendamos que Él vino por ti y vino por mí. Él vino para rescatarnos. Y Él vino a hacer muchas cosas. Y yo quiero que abras tu Biblia porque yo hoy te quiero hablar de esto. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Y Él vino a algo en específico. Y yo te voy a hablar de 3 cosas específicas en esta mañana. Por lo que Él vino a buscar. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Ya sabemos que Él vino a buscar a lo que estaba perdido. ¿Y qué iba a hacerle a eso que estaba perdido? La primera cosa que vino a hacer Jesús vino a sanar a las personas que han perdido su salud. Para aquellos que piensen que el Señor Jesús no se preocupa por la salud física, por el físico, está equivocado. Al Señor Jesús no solamente le importa tu alma y tu espíritu, al Señor le importa tu físico. Porque te tengo noticias, si tú y yo no estamos saludables físicamente, no podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Así que si no lo has entendido y no te estás cuidando físicamente, estás siendo negligente contigo mismo y estás incumpliendo y pecando para con Dios. Hello, iglesia. Pero no lo miramos así. Ay, pastora, usted está yéndose mucho para allá. No. Pues te tengo noticias. A Dios le preocupa tu cuerpo. Y Dios vino para sanarnos. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuche bien. Yo subrayaría ahí en la Biblia. Dice que Él caminaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mire, yo no tengo nada en contra de los médicos, soy hija de un médico, ahí está sentado. Crecí con un médico. No tengo nada en contra de la ciencia, no soy anticiencia. Pero yo creo en Cristo. Y su palabra me dice que Él vino para sanar todas mis dolencias. Que Él vino a sanarlas todas. ¿Qué pasó con nosotros como iglesia? ¿Qué ha pasado en estos años, estos últimos años, en esta última década, en este último siglo? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Porque ya no oramos por la gente y la gente sana. ¿En dónde está tu fe? Y por eso es importante entender esto que les estoy hablando. Jesús vino a sanar, hermanos. Yo no digo que no vayas al médico, ojo, no vayas a salir de aquí diciendo, la pastora dijo que ya 0 medicina. Yo no le he dicho eso. Pero yo creo en un Dios que tiene poder. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Y que Él todavía sigue haciendo milagros. Yo lo creo. Yo creo que Él puede sanar tu enfermedad. Yo lo creo. ¿Lo crees tú? La pregunta es si tú lo crees. ¿O tú crees más en la medicina? Hello, iglesia.
Y Él dice aquí que Él ha sanado todas las enfermedades. Y fíjese, el verso 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Los sanó. Y te tengo noticias, Él quiere hacer lo mismo hoy. No, me parece que no me entendieron. Voy a hablar del lado de acá porque puede que del lado de acá me oigan mejor. Él quiere hacer lo mismo hoy. Y lo quiere hacer aquí. Y lo quiere hacer contigo. Él quiere sanarte. ¿Cuál es tu dolencia? Él dice, yo estoy presente aquí, en este momento, en este rato. ¿Qué quieres? Que te sane. Mira, te voy a llevar a la Biblia porque es que no me has entendido. Porque esto no tiene nada que ver con emoción. Tiene que ver con lo que la palabra de Dios me dice. Y mira lo que dice Marcos capítulo 1, verso 40 y 42. Esto es fabuloso. Era un leproso. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Verso 41. Oh, esto es maravilloso. Verso 41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Sé limpio. Esta escena es algo así como esto. Le voy a pedir a mi esposo que me ayude. El Señor Jesús, vamos a hacer de cuenta que Él es el leproso y yo soy el Señor Jesús, hipotéticamente hablando. Y el Señor Jesús venía caminando, dice, y cuando el leproso lo ve, se hinca y le dice, yo quiero ser sano. Y el Señor Jesús, dice en la Escritura, no emitió ninguna palabra, sino que se acerca y lo toca. Y lo toca. Tú sabes que en aquella época, los leprosos, gracias amor, los leprosos no podían ni siquiera ser tocados, no podían acercarse a ningún lado. Era una enfermedad inmunda. Era una enfermedad en donde mira, el ser leproso en aquella época era una enfermedad no solamente física, sino espiritual, del alma. ¿Por qué? Porque eras apartado de la gente. Es más, eras rechazado. Es más, eran ellos obligados a caminar por el pueblo en otro lugar, a un lado, con la parte inferior de la cara tapada y gritando, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Usted se imagina el grado de sentimiento, de denigrar? Él mismo, la persona se denigraba. Porque le decía a todo el mundo, estoy inmundo, con los pelos despeinados, todos alborotados, gritándole al mundo, yo soy inmundo. Es más, si alguien tocaba a un leproso, era automáticamente considerado inmundo. Y lo interesante de esta historia es que el Señor Jesús, caminando, dice que tuvo misericordia. Su corazón fue movido a misericordia. Tuvo compasión, dicen otras versiones. ¿Tú has sentido compasión alguna vez? Hello. Compasión, dolor por lo que está viviendo la otra persona. Y el Señor Jesús tuvo compasión y no emitió una sola palabra, sino que lo tocó. Y yo tengo la plena seguridad de que en esta mañana, en este lugar, el Señor Jesús está esperando que tú le digas, yo quiero, Señor, que me sanes. Yo quiero que me sanes. Yo quiero sanidad, Señor. Yo quiero. Porque estoy segura de que el Señor
ni siquiera te va a decir si quiero, sino que va a tocar tu cuerpo. Y te va a decir después de que te toca, sé sano. Como le dijo al leproso, sé limpio. ¿Cuántos quieren sanidad? Levante su mano. Yo levanto la mía. Y yo voy a orar por ti en este momento. Porque yo creo en el poder sanador del Señor. Porque Él ha venido para eso, para darnos sanidad. Y si tú tienes alguna dolencia, ¿y dónde estás? Pon tu mano en tu dolencia. Y siente el poder del Señor sobre de ti, que te dice en este momento, te dice, yo sí quiero sanarte, yo sí quiero hacer algo nuevo en ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús, mira las manos levantadas, Señor. Nosotros queremos tu sanidad. Nosotros en esta mañana nos apoderamos de tu sanidad en el nombre de Jesús. Oh Padre, alinea caderas, alinea espaldas, quita dolores, Señor, de los músculos, de los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, porque a ti no te da miedo la lepra. A ti no te da miedo la lepra. La lepra del COVID-19 no te da miedo, Señor. Tú estás tocando a la gente en este momento. Oh, Padre, yo te doy las gracias por tu poder. Y yo declaro sanidad completa y absoluta en este lugar, Padre. Y nos apoderamos como iglesia de tu poder y de tu sanidad en el nombre de Jesús. Oh, Santo. Oh, Rabashata Rabakirria. Nina Mashala Labaka Rabashantala. Oh, hermanos, es hora de apoderarnos de lo que Dios tiene para nosotros. La lepra, hoy en día conocida COVID-19. Hoy en día es conocida como la nueva lepra de este año, de este siglo, el COVID-19. Nadie se puede tocar, no te puedes ni acercar. La nueva lepra. Y el Señor te dice, hoy yo me acerco. Y el Señor te dice, yo me acerco. Yo te toco. Yo te renuevo. Yo te cambio. Porque quiero hacer cosas nuevas en ti. Pero no solamente eso vino a hacer el Señor. Oh, gracias, Padre, porque yo sé que tú tienes poder. La segunda cosa que Jesús vino a hacer, que Jesús vino a darnos, fue libertad. Hermanos, no hemos entendido el significado de la libertad. No hemos entendido el significado de la libertad. Él vino a darnos libertad, libertad y vida eterna. Fíjate, en tiempos del Señor Jesús se viajaba de donde fuera que estuvieres, de un lugar al otro. No importa en dónde estabas, pero tenías que llegar a la sinagoga. En este tiempo tenías que llegar a la iglesia. Y Él llegó un día a la iglesia, en donde llegó, y fíjate lo que dice, Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Oh, aleluya. Esto me encanta. El Espíritu del Señor está sobre de mí. Oh, hermanos. Yo te voy a decir una cosa, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Y si tú lo crees, tú puedes decir exactamente lo mismo. El Espíritu del Señor también está sobre de ti. Él vino a darte libertad, porque no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú quieras hacer, no es por lo que tus manos quieran realizar, es por lo que Dios va a hacer a través tuyo. Por cuanto dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Tú sabías que Dios te ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres? Él te ha ungido para hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho. Pastora, no me sé la Biblia. Háblale al Señor lo que Él ha hecho en tu vida. Háblale a Dios. Háblale a la gente de lo que Dios ha hecho en ti. Las puertas que Él ha abierto, los mares que ha abierto. Ojo, en medio de la dificultad, ¿qué es lo que Él ha hecho en ti? El agua que ha brotado de la roca. Hermano, ¿usted cree que eso fue solo en el desierto? No, aquí también ha sucedido.
Porque de donde no había, Él ha sacado. Porque donde el hombre dijo que no había salida, Él abrió un mar. Y caminamos en seco. Ese es el Dios al que le servimos. Hay mucho que decir. Y te ha ungido para traer buenas nuevas, para hablar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Y qué lindo lo que es siguiente que dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y te voy a decir una cosa, el Señor nos ha llamado a hacer exactamente eso, a predicar el año nuevo del Señor. A tocar a los enfermos, a perder el temor. Hay pastores que yo tengo miedo, pues te tengo noticias. Estás escuchando la voz equivocada y no la voz de Dios. Aunque llegues aquí todos los domingos, porque el temor no es de Dios. Porque Dios quiere que pregonemos libertad. En un mundo en donde no nos dan libertad, hermanos. Porque esta pandemia lo que ha hecho es ponernos prisiones, encarcelarnos. Y la palabra de Dios dice que Él vino a darnos libertad. Y es hora de que tú te levantes y ejerzas la libertad que Dios te ha dado. Y que empieces a hablar las buenas nuevas del Señor. Y darle libertad y quitar la venda a los ciegos. Porque por eso te dije al principio, te expliqué el significado de estar perdidos. Que estamos escuchando la voz extraña. El enemigo que me endulza y me hace perder la confianza, no en mí, sino en Dios. Hermanos, ¿en dónde estamos? Cuando le servimos a un Cristo que nos ha dado libertad. Libertad en un mundo que se pierde. En un mundo que en donde en medio de la necesidad uno pueda decirle a alguien, oye, yo creo en un Dios todopoderoso. Esta semana le dije a mi jefe, yo cumplo las leyes. Pero él no se sentía bien. Y andaba con máscara. Entonces cada que me veía a mí, me decía, se ponía la máscara. Entonces llegó un momento en que yo me empecé a sentir incómoda y le dije, ¿y por qué cada que me ves a mí te pones máscara? Me dijo, porque estoy cuidándote. Y yo le dije, ¿tú piensas, le dije, que con esa máscara tú me estás cuidando a mí? Le dije, yo tengo quien me cuide. Y ese es más poderoso que tu máscara y que cualquier máscara y que cualquier cosa que haya. Eso es hablarle a la gente de libertad. Eso es tratar de sacar la venda a la gente que está ciega. Hermanos, ¿en quién estamos creyendo? Es en un Dios vivo al que tú y yo le servimos. Oh, aleluya. Voy a seguir al tercero. Ese es el segundo punto, Él nos ha dado libertad. Vamos a seguir al tercero. Fíjese, Él vino a la tierra a darnos sanidad, vino a darnos libertad. Y lo tercero que vino es que Él vino a perdonarnos. A perdonar y quitar y restaurar nuestra dignidad. Porque te tengo noticias, el pecado nos quita valor. Y Él vino no solo a perdonarnos, sino a restaurarnos, a ponernos en el lugar en el que tenemos que estar, a darnos dignidad, a que entendamos que tenemos valor. Hermanos, a veces caminamos y decimos que somos cristianos y no nos damos cuenta el valor que tenemos. Oh, te tengo noticias. A veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Y eso tiene que ver con la identidad que tú tengas de ser hijo. Verdaderamente le estás sirviendo y crees en un Dios todopoderoso. Crees que ese Dios es tu Padre. Crees que tienes la capacidad de acercarte a Él
con la libertad que Él te ha dado y decirle, Padre, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú me levantes en el tiempo de aflicción. Yo gozo contigo en este día porque he venido a adorarte. Verdaderamente, eso se llama identidad, ¿sabes? Eso se llama identidad. Y cuando tú y yo perdemos esa identidad, perdemos valor y no nos sentimos dignos. Y Jesús vino a darnos ese valor, a restaurarnos ese valor. Fíjate lo que dice Salmo 8:5. Esto es interesante, porque Él estaba pensando en ti cuando te formó. Dice el Salmo 8:5, le has hecho poco menor que los ángeles. Se está refiriendo a los hombres. Y lo coronaste de gloria y honra. Eso significa que Dios nos ha dado valor. Cuando Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día, está diciendo, yo resucité y yo te voy a poner en ese lugar, que al mismo que voy a ir yo. Por eso Efesios capítulo 1 creo que dice que en el lugar donde Él está sentado, nosotros estamos juntamente sentados con Él. Porque Él nos ha dado valor. Y no entendemos eso. Y nos dejamos llevar por lo que el enemigo nos dice. Te voy a decir una cosa. El pecado crea culpa. El pecado crea remordimiento. Y el pecado crea vergüenza. Vamos a pecar. Oh, sí. Vamos a cometer errores. Pero ese pecado crea culpa en nosotros. Y cuando crea culpa, ¿qué hace? Nos aleja de Dios. Y empezamos a vivir una religiosidad. Pero yo soy cristiano, yo sirvo, yo toco, yo canto, yo predico, yo hago café, yo limpio, yo hago lo que sea. Llego los domingos. Pero el pecado ha creado culpa y ha creado vergüenza. Te ha robado la libertad. Y el Señor dice, yo no solamente vine a darte libertad, yo vine a restaurarte al lugar donde tú perteneces. Entonces esa vergüenza me roba todo. Y Dios te dice, en esta mañana, ¿tienes pecados que confesar? Ven a mí, ponte a cuentas. Porque yo te voy a restaurar al lugar que yo quiero ponerte. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, verso 7. Porque ese es el problema. Por eso yo digo, nosotros en el momento en que pecamos, ¿qué hacemos? Nos escondemos. ¿Y saben qué nos escondemos? En lo que hacemos. Yo sirvo, yo recojo, yo limpio, yo hago aquí, yo hago allá, pero me estoy escondiendo. Fíjate lo que hicieron, eso está desde el principio. ¿Qué hizo Adán y Eva? Fíjese lo que dice. En ese momento se le abrieron los ojos, Génesis capítulo 3, verso 7. Se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos, habían pecado contra el Señor. Y al pecar contra el Señor se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué corrieron a hacer? Agarrar hojas de higueras para cubrirse. Entonces eso es vergüenza. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando estamos en el pecado y nos sumergimos en esos malos hábitos sin confesarlos a Dios, sin confesarlos y buscar ayuda, ¿qué pasa? Nos empezamos a esconder y nos levantamos todas las excusas que hay. Es que los pastores deben de entender. Es que la gente tiene que entender. Y le tengo noticias, yo no tengo nada que entender. Y yo por eso cuando estudiaba esto le decía, Señor, ¿por qué me pones a predicar? ¿Por qué? Porque necesito que mi iglesia despierte. Y es necesario que despertemos. Porque si en este lugar o aquel que me está viendo hay pecado oculto, el Señor quiere que lo traigas a la luz.
Porque Él ha venido para restaurarte y para darte un lugar de dignidad. No para culparte, no para apuntarte con el dedo. Porque el leproso lo pudo hacer a un lado, mas sin embargo, ¿qué hizo? Lo tocó. Y Él está aquí para tocarte. Fíjate lo que dice. Juan capítulo 8, verso 3 al 11, nos conocemos esta historia. La mujer samaritana, la mujer pecadora, aquella adúltera que trajeron a los pies del Señor. Y le dijeron, mira esta mujer se ha acostado, esta es una mujer adúltera. ¿Qué harías tú? ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Se agachó y empezó a escribir en la arena. Y la gente hablaba. Y poco a poco empezaron a callar. Y Él seguía escribiendo. Y cuando Él se levanta y se voltea, ¿y dónde están los que te estaban acusando? Pero en la intimidad le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Esa es la oferta del Señor en esta mañana para ti. Dicen algunos estudiosos que cuando el Señor Jesús estaba escribiendo, estaba poniendo, esto es una suposición, no quiero que vayan a salir y decir, la pastora dijo que eso decía, esto es una suposición, odio, rencor, orgullo, arrogancia, porque les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces para recordarles cuáles son los pecados, él escribió ahí abajo, orgullo, resentimiento, falta de perdón, iras, contiendas. Y poco a poco fueron lanzando las piedras y se fueron yendo. Y cuando se levanta el Señor le dice, ¿y dónde están? No los veo. ¿Dónde están? Pero en la intimidad, cuando ya no había nadie, le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Esa es la oferta de Dios para ti en esta mañana. Porque vamos a pecar. Pero aquí no hay nadie que esté con una piedra para lanzártela. El mensaje de esta mañana es que no olvides y que entendamos de una vez cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué Jesús vino a esta tierra? Y vino para darte sanidad física. No quiero que salga por ahí diciendo, la pastora dijo que ya no tome las pastillas. No, yo no le he dicho eso. Créale a Dios. Dios tiene poder para sanarte. Y yo estoy convencida de que el Señor ya ha comenzado en este lugar a hacer milagros creativos y físicos, y los vamos a escuchar de gente que el Señor está empezando a sanar, porque no tiene nada que ver con la familia Castex, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Dios ha venido a darte libertad. Jesús vino a darte libertad. Y Jesús vino a perdonar tus pecados y restaurarte al lugar de dignidad, al lugar que Él ha preparado para ti. Te tengo entonces hoy una pregunta. ¿Quieres verdaderamente vivir tu vida en libertad? Yo no, yo creo que me escucharon unos pocos nomás. ¿Quieres verdaderamente vivir tu vida en libertad? Cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Quiero que te pongas de pie y le pido a los músicos que pasen. Es hora de dar un paso al frente. Si hay pecados en ti,
ocultos que han venido allí, hábitos que no son de Dios. Yo quiero que tú verdaderamente, el altar está abierto, pases al frente. Hoy es un día de libertad. Si tú le crees a Dios, hoy es un día de libertad. Y Dios te quiere libertar. No tengo que orar por ti. Dios está aquí, Dios está paseando aquí, Dios está en este lugar. Y Él te quiere sanar, Él te quiere libertar. Él quiere hacer nuevas cosas contigo. Él quiere no solo perdonarte, sino darte el lugar que te corresponde. Y te digo una cosa, es hora de despertar. Es hora de despertar, es tiempo de avivar el fuego en ti, es hora de hacer historia. Porque esa es la forma como hacemos historia. Porque la gente va a empezar a mirar lo que Dios está haciendo en ti. Y va a decir, oh, pero ¿qué pasa contigo? Como me dijo mi jefe aquel día, yo lo sé, me dijo Aida, y por eso estoy aquí. La gente tiene que mirar lo que hay en ti. Gloria a Dios. Es hora de hacer historia, hermanos, porque estamos viviendo tiempos bíblicos que jamás pensé que los íbamos a estar viviendo. Ahí donde estás, alza tus manos al cielo antes de que empecemos a adorar. Padre, yo te pido que tú mires las manos levantadas en esta mañana. Padre, tócanos, háblanos, renuévanos, cambia.